¿Qué es el pH y cómo influye en el estado eléctrico de las moléculas? El pH es la medida de la concentración de iones hidrógeno. A los iones hidrógeno también se les suele llamar hidrogeniones o simplemente protones. El hidrogenión se forma cuando el átomo de hidrógeno neutro pierde un electrón, quedando reducido a solamente un protón. Matemáticamente hablando, el pH de una solución acuosa se calcula encontrando el logaritmo negativo de base 10 de la concentración molar de hidrogeniones, esto es, pH igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución y se puede expresar en una escala que comienza en 0 y termina en 14. De esta forma, si se agrega una pequeña cantidad de ácido a un vaso de precipitados que contiene cierta cantidad de agua destilada, el pH de la misma puede pasar de 7 neutro a 6 ácido. Si se sigue agregando ácido, disminuirá el valor del pH y la concentración de hidrogeniones continuará aumentando. Es decir, a mayor cantidad de ácido añadido, la concentración de hidrogeniones aumenta y el valor de pH disminuye. Es posible calcular la concentración molar de hidrogeniones en cada una de las sustancias descritas, calculando el inverso negativo del logaritmo del pH. Adicionalmente, teniendo la concentración de hidrogeniones, se puede calcular la cantidad total de hidrogeniones en determinado volumen de la sustancia. En la tabla que se describe a continuación, se observa la sustancia, el valor de pH, la concentración molar de hidrogenión y la cantidad de hidrogeniones en 100 mililitros. Es así como para el zumo de limón cuyo pH es de 2, la concentración molar de hidrogeniones es de 10 a la menos 2, es decir, para 100 mililitros de esta solución se tendrían un total de 6,022 por 10 a la 20 hidrogeniones. Note que se presenta la equivalencia de cada concentración en número decimal para mejor comprensión de la cantidad exponencial. Para un pocillo de café con un pH de 5, la concentración molar de hidrogeniones es de 10 a la menos 5, es decir, en 100 mililitros de esta sustancia se tendrían un total de 6,022 por 10 a la 17 hidrogeniones. En el caso del agua destilada cuyo pH es de 7, la concentración molar de hidrogeniones es de 10 a la menos 7. Esto quiere decir que en 100 mililitros de agua destilada se encuentra un total de 6,022 por 10 a la 15 hidrogeniones. En el jabón de manos con un pH de 9, la concentración molar de hidrogeniones es de 10 a la menos 9. Por tanto, 100 mililitros de jabón tendrán un total de 6,022 por 10 a la 13 hidrogeniones. Ahora bien, en una solución de soda cáustica de pH 14, la concentración molar de hidrogeniones es de 10 a la menos 14. Se puede asegurar que en 100 mililitros de soda cáustica se encuentran 6,022 por 10 a la 8 hidrogeniones. Se puede observar que, a medida que aumenta el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones, o lo que es lo mismo, a medida que disminuye el pH, aumenta la concentración de hidrogeniones. Asimismo, se puede observar que, en valores de pH básicos o alcalinos, también se encuentran iones hidrógeno, claro está, en concentraciones muy pequeñas. Ahora bien, los hidrogeniones, o como también se les puede denominar, protones, son partículas tan pequeñas que en realidad se asocian con moléculas de agua para formar el ion hidróneo. Por tanto, en una solución de pH ácido se encontrarán muchos iones hidróneo. En este sentido, hablar de la concentración de hidrogeniones es similar, en cuestión de magnitud, a hablar de la concentración de iones hidróneo. De aquí en adelante se usarán los dos términos indistintamente. Es necesario señalar aquí que ni la cantidad ni el tamaño de los iones presentados en este video, en anteriores o posteriores, corresponden a la realidad. Es tan solo una representación gráfica. En realidad, el tamaño de los iones es tan pequeño
que no es posible verlos ni con el microscopio más potente, y la cantidad presente está en miles de millones de partículas. ¿Y cómo el pH influye en el estado eléctrico de las moléculas? Existen moléculas que pueden adquirir carga positiva o negativa dependiendo del pH en el que se encuentren, es decir, de la concentración de hidrogeniones, o lo que es lo mismo, de la concentración de iones hidrógeno presentes en el medio. Estas moléculas deben tener grupos ionizables, es decir, que se puedan ionizar. O mejor dicho, adquirir cargas positivas o negativas. El ácido acético es un ácido orgánico presente en el vinagre. Cuando el ácido acético es disuelto en agua, establece interacciones con dichas moléculas. Esto sucede debido a que las moléculas de ácido acético son de naturaleza polar. Y por tanto, son atraídas por los polos opuestos de las moléculas de agua que también son polares. En esta atracción, el oxígeno del agua tiene tal avidez por el hidrógeno ácido, el hidrógeno parcialmente positivo, del ácido acético, que logra romper el enlace para liberarlo en forma de protón y salir en forma de ion hidrónio. De esta manera, el ácido acético se ioniza, es decir, aparece una carga negativa sobre él, y se trata ahora del ion acetato. A un valor de pH conocido como pK, y que para el ácido acético es de 4,8 a 25 grados centígrados, la mitad de las moléculas de ácido acético está ionizada, es decir, tiene carga negativa, y la otra mitad no lo está, es decir, que no tiene carga. Todo lo anterior se puede expresar en términos de la siguiente ecuación de ionización del ácido acético, en la que una vez se ha formado el ion acetato y el ion hidrónio, estos pueden volver a reaccionar para formar las sustancias neutras, es decir, no ionizadas iniciales. La reacción se torna en los dos sentidos, hasta que se alcanza el equilibrio, esto es, cuando la velocidad con la que se forman las sustancias ionizadas es la misma con la que se vuelven a formar las no ionizadas. A valores de pH mayores al pK, la mayoría o bien todas las moléculas de ácido acético se encuentran en la forma ionizada, es decir, negativa. Es necesario recordar aquí que en valores de pH básicos o alcalinos se encuentran iones hidrógeno o bien iones hidrónio en concentraciones muy pequeñas. La explicación a la permanencia del estado ionizado, es decir, negativo, de la molécula en valores altos de pH radica en que debido a la baja concentración de hidróneos, en esta condición existe una baja probabilidad de que los iones acetato sean neutralizados por las cargas positivas del hidrónio. Es posible afirmar que la mayoría, si no todas las moléculas, están desprotonadas, quiere decir sin el protón. En cambio, a valores de pH menores al pK, la mayoría o bien todas las moléculas de ácido acético se encuentran en la forma no ionizada, es decir, neutra. Es necesario recordar aquí que, en valores de pH ácidos, se encuentran iones hidrógeno o bien iones hidrónio en concentraciones muy altas. La explicación a la permanencia del estado no ionizado, es decir, neutro, de la molécula en valores bajos de pH radica en que debido a la alta concentración de hidróneos en esta condición, existe una alta probabilidad de que los iones acetato sean neutralizados por las cargas positivas del hidrónio. Es posible afirmar que la mayoría, si no todas las moléculas, están protonadas, es decir, con el protón. Conclusión. El estado eléctrico de las moléculas depende del pH en el que se encuentren. En general, las moléculas que tienen grupos ionizables se encuentran protonadas en valores de pH menores a su pK y desprotonadas en valores mayores al pK.